Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Ariadne Rojas, soy asesora inmobiliario de la ciudad de Miami y el día de hoy vamos a estar hablando de cómo evitar esos errores tan comunes que cometen los inversionistas en Florida. Hablemos de los 5 errores más comunes que suelen cometer los inversionistas internacionales o extranjeros. Y para mí es muy importante ofrecerles esta información de valor para que ustedes se sientan seguros y entiendan todo el proceso. Y entiendo la inseguridad o la aprensión que pueden sentir porque están haciendo quizás su primera inversión fuera de su país local, y es por eso que he preparado este webinar para ustedes. ¿Cuál es el error número 1? Comprar a título personal. Suele ser una de las preguntas más comunes que suelo tener de mis clientes. ¿Qué me conviene más? ¿Comprar a título personal o comprar a título de una persona jurídica o de una empresa? Y aunque no soy experta en la materia, para eso en mi canal de YouTube tuve un webinar de más de 1 hora con un contador, un CPA, que es una persona especializada y que hablamos específicamente de este tema. Pero aquí les puedo dar un bosquejo de por qué es más conveniente para ustedes invertir a título de una empresa y no a nombre personal. Número 1, hablemos de la ley del FIRPTA, que quizás unos los conocen y otros no. Esto es una ley que se creó porque el gobierno americano quiere asegurarse de que ustedes, como inversionistas extranjeros, declaren y paguen impuestos por la ganancia ocasional que se genera por la venta de una propiedad. ¿Y cómo ellos se aseguran de que ustedes declaren y paguen este impuesto que se generó? Haciéndoles una retención que se llama FIRPTA, del 15% del valor de la venta de la propiedad. ¿Por qué hablo de este tema primero? Porque ustedes tienen que pensar no solamente en la compra en el momento que están comprando, sino en un futuro cuando ustedes piensen vender esa propiedad. Porque es común entre los inversionistas que quizás dentro de 10 años, 15 años, suelan vender esta propiedad, ya sea porque se quieren comprar una más grande, una más nueva. Hay otra zona en más desarrollo donde pueden ganar más revalorización, y es como el ciclo de lo que nos muestra las estadísticas acá. Entonces, al momento que ustedes venden esta propiedad, les hacen una retención del 15%. Imaginémonos que la propiedad tiene un valor a la venta en este momento de $1 millón. A ustedes les van a hacer una retención de $150,000 hasta que ustedes hagan la declaración de impuestos, vayan con un contador y un abogado de impuestos, donde ustedes digan cuánto les costó la propiedad, si le invirtieron o no algún gasto a dicha propiedad y cuál realmente fue la ganancia. Esta retención de los 150,000 que estoy hablando en este ejemplo, lo pueden tener retenido hasta 1 año, incluso más, hasta que ustedes hacen toda esta documentación del FIRPTA. Obviamente después que se hace la declaración, se pagan los impuestos y el resto del dinero se los liberan. Pero para evitarnos este tipo de molestias, es por eso que es preferible hacer esta inversión a nombre de una empresa. Aquí hay varios tipos de empresas, está la Corp, está la LLC. ¿Esto de qué va a depender? Va a depender de su perfil como inversionista. Hay algunas personas que les conviene más una Corp, a otras les conviene más una LLC, dependiendo de lo que usted quiere invertir, la cantidad de propiedades o cómo lo quiere estructurar y qué tan complejo. Tengo clientes que han incluso elaborado un trust, un holding, donde hay una estructura un poco más compleja, donde hay una empresa madre que es dueña de las otras empresas. Pero, como le digo, eso va a depender de cada caso de inversionista y va a depender también de lo que lo asesore el contador, y este contador que se especialice en clientes internacionales. Adicionalmente a esto, tienen beneficios fiscales al invertir a nombre de una persona jurídica, porque ustedes viajan para acá, los gastos del boleto aéreo lo pueden meter dentro de la compañía. La depreciación de la propiedad se puede meter como un gasto para bajar la utilidad de la empresa. Hay muchos mecanismos que fiscalmente y contablemente a ustedes los beneficia. Adicionalmente, una empresa nunca muere. Aquí los impuestos por sucesión son de un 45% del valor de la propiedad. A veces personas
suelen invertir a título personal, porque no, aquí no, nadie te prohíbe que tú puedas comprar a nombre personal. Simplemente que a ustedes lo ideal sería que lo compraran a título de una empresa. Y me preguntarán, porque la siguiente pregunta suele ser, ¿pero qué tan complejo es abrir una empresa, constituir una empresa? Y la verdad es que es sumamente sencillo. Es simplemente los pasaportes de los inversionistas que van a ser accionistas de la empresa, 3 opciones de nombre para ver por orden de preferencia de cuál es el nombre que usted prefiere, para chequear en los registros públicos que ya ese nombre no esté tomado, sus formas de contacto, que es el email, su número de teléfono, y el abrirlo, la empresa, son $750. Y con eso en unos 15-20 días ya su empresa está constituida. Es sumamente sencillo, no es como en nuestros países que quizás tendremos que definir cuál es la razón social o el objetivo. Aquí todas las empresas, el objetivo es cualquier actividad lícita que usted pueda hacer. Por eso a veces me preguntan, bueno, ¿pero a qué se va a dedicar la empresa? Eso no hay ningún problema. Como les digo, es sumamente sencillo abrir una empresa acá. El segundo error es no precisar el lugar y uso de la inversión. ¿A qué me refiero con esto? A veces en nuestros países estoy dueño de propiedades y digo, ¿sabes qué? Esta propiedad la voy a poner a rentar a largo plazo y esta propiedad la voy a poner a rentar a corto plazo o por rentas por Airbnb. Aunque tú seas dueño de esa propiedad, no tienes la libertad de decir, yo quiero rentar esta propiedad a renta larga o a renta corta. ¿Por qué? Porque aquí todo está zonificado. Entonces hay regulaciones de los condominios o del HOA, también regulaciones de la ciudad. Hay restricciones de uso para distintas propiedades. Hay que definir qué quieres hacer con esa propiedad. ¿La quieres vivir? Porque te vas a venir a vivir para acá en Estados Unidos. ¿Vas a querer una casa vacacional donde cuando tú vengas tengas donde quedarte y cuando no la puedas rentar? ¿O vas a rentar esta propiedad, ya sea una propiedad residencial o una propiedad comercial? Eso hay que definirlo. Les digo que esto suele ser un error porque a veces compran una propiedad pensando que las pueden rentar a corto plazo y la verdad es que no les van a permitir hacer dichas rentas por las regulaciones del lugar. Error número 3, no crear un plan estratégico y planificar su estrategia de inversión. Por ejemplo, ya hablamos que lo ideal, la asesoría o el consejo que le damos es que hagan esta inversión a nombre de una empresa. Esta empresa la podemos constituir a la distancia. Podemos ir planificando todo el plan o toda la estrategia que usted va a necesitar para hacer su inversión acá en la Florida, en los Estados Unidos. Número 1, tenemos que ir planificando con tiempo antes de que usted venga, a menos que usted me diga, bueno, es que voy a viajar un mes y voy a tener tiempo para crear la empresa, ir a conocer propiedades y luego concretar mi venta o mi compra, mejor dicho. Uno es planificación, tenemos que hacer las cosas con tiempo, y lo otro es que a veces buscan invertir en locaciones o en lugares donde no les están ofreciendo una buena revalorización de su inversión o un buen rendimiento, y a veces ustedes pueden ser que compren en cash o de contado, perdón, y pensando que, bueno, $100,000 en esta zona, voy a invertirlo. Entiendo que para nuestros países $100,000 puede sonar muchísimo, pero realmente acá $100,000 no les alcanza para comprar de contado una propiedad que esté ubicada en un buen lugar y que esté en muy buenas condiciones. ¿Por qué? Porque suelen ser propiedades muy viejas donde hay que invertirles dinero para poderlas poner a rentar y realmente puedas ver un rendimiento o un retorno de tu inversión. Nosotros aquí les preparamos, dependiendo de la propiedad que ustedes vayan a invertir, les preparamos o les damos los números de cuáles son los gastos asociados a esta inversión. Tienen que entender que estos números son aproximados, pero les dan una idea más cercana de cuáles van a ser sus gastos, cuál va a ser su rentabilidad, cuál es la revalorización de la zona. Toda esta información nosotros lo trabajamos de la mano con ustedes, y es por eso que es importante que usted trabaje con un asesor que se especialice en clientes internacionales. Error número 4, no maximizar su inversión. ¿A qué me refiero con esto? A veces tengo clientes que dicen, bueno, tengo $500,000, $600,000 y quiero comprar una propiedad vacacional, digamos. Entiendo que en nuestra cultura como latinos no nos gusta tener ningún tipo de deuda y que a veces nos asusta, y de paso tener una deuda en dólares y en Estados Unidos es como que nos aterra. Pero la verdad es que
haciéndole el análisis financiero a la propiedad, tomar la decisión correcta, que a veces en vez de comprar una propiedad que paguen de contado 100%, pueden darle inicial para 2 o incluso para 3 propiedades. Va a depender obviamente del tipo de propiedad, dónde esté ubicada. Hay distintos factores, pero lo que les quiero decir es que quizás abran su mente a maximizar o apalancar su capacidad de inversión con los créditos hipotecarios. Hay programas que son específicamente para clientes internacionales. Hay clientes que me dicen, ay, yo tengo ya más de 10 años con una cuenta en Bank of America o en Wells Fargo o en Citibank. Esos bancos AAA no tienen programas ideados para ustedes como clientes internacionales. Ustedes, si van a su asesor de banco financiero que los suele atender, les van a preguntar y les van a decir que no, imposible, ustedes no pueden optar para un crédito hipotecario. Y la verdad es que sí pueden optar a créditos hipotecarios y es súper sencillo dar un crédito hipotecario. Les voy a hablar rápidamente de cuáles son los requisitos, pero vuelvo y les repito, en mi canal de YouTube hay un webinar donde hablamos específicamente de los créditos hipotecarios, lo pueden ir a ver en nuestro canal de YouTube. Pero básicamente, ¿cuáles son los requisitos que necesitas para aplicar a un crédito hipotecario? Número 1, los estados de cuenta donde tienes el dinero para hacer la inversión o para utilizar a la cuota hipotecaria. Fotocopias de pasaporte y visa de los accionistas de la empresa. Si eres independiente, una carta de tu contador que diga cuáles fueron tus ingresos los 2 últimos años y el año corriente. Pero si trabajas de manera dependiente, igualmente una carta de tu empleador que diga cuáles fueron tus ingresos los 2 últimos años y el año corriente. Vamos a necesitar una referencia bancaria y vamos a necesitar que llenes la aplicación al crédito bancario. Esos son los 5 requisitos que ustedes necesitan para optar a un crédito hipotecario y darles la precalificación. Esta precalificación del crédito hipotecario también lo podemos hacer a la distancia. Ustedes me pueden mandar toda esta información vía email y yo de 24 a 48 horas les tengo una precalificación de cuál es su capacidad de crédito acá en los Estados Unidos, que un banco americano les preste a ustedes dinero. Y hacemos obviamente la proyección de cuánto les va a quedar la cuota hipotecaria, cuáles son los demás gastos asociados a su inversión y cuál sería, si están buscando rentar esta propiedad o obtener un retorno de esta propiedad, cuáles serían sus ingresos. No quiere decir que no puedan comprar de contado o en cash. Eso es una opción. No quiero que cerrarlo, pero les estoy presentando esta opción donde ustedes quizás pueden apalancarse o duplicar su capacidad de inversión acá en los Estados Unidos. Y esa es la manera, la verdad, en que se han construido las grandes riquezas en este país y prácticamente a nivel mundial, es trabajando con el dinero de otros. Error número 5, que suele ser muy común, no planificar qué pasa después de que compras la propiedad. También pasa que quizás dicen los clientes, bueno, ya compré mi propiedad, yo voy a rentarla, yo la voy a rentar, y resulta que cuando la están rentando ellos mismos la propiedad, no saben precalificar muy bien al inquilino, no conocen esas leyes o regulaciones, desconocen cuál es el mercado, cuál es la mejor tasa o cuál es el mejor precio para rentar su propiedad, o lo ponen por debajo o lo ponen por encima. Es ideal que siempre usted esté trabajando con un asesor inmobiliario que se encargue de ayudarlos antes, durante y después de su proceso de inversión aquí en la Florida, para que lo pueda asesorar y decirle cuál va a ser o cómo es la mejor manera de rentar su propiedad. Adicionalmente, también no trabajan con compañías de management o administración de propiedades, donde ellos se van a encargar de cobrar al inquilino. Si hay algún inconveniente en la propiedad, se encarga de resolverla. Si es que se rompió un tubo de agua o se dañó el aire acondicionado, lo que fuese que esté pasando en la propiedad, la compañía de administración de propiedades o el management se va a encargar de solucionar cualquier inconveniente, ya sea usted que esté en Perú, en Colombia, en Bolivia, en Argentina, no se entere ni se va a enterar, porque para eso tiene la compañía de management, para solucionarle tanto a usted como al inquilino. La compañía de management, como les decía, va a cobrarle al inquilino, va a pagar los gastos de condominio o de asociación o despensas, dependiendo del país que usted venga. Eso es lo que se refiere a los gastos de HOA. Y bueno, también el management se va a encargar de si hay que hacer alguna renovación o algún mantenimiento de la propiedad. Ellos son los que se van a encargar mientras usted está disfrutando
en su país de los beneficios y el retorno de su inversión. Y bueno, en conclusión, lo ideal es que usted busque una asesoría especializada en clientes internacionales, ya sea un asesor inmobiliario, también un contador que se encargue de gestionarle y organizar o armar la manera ideal de la empresa que usted va a constituir acá para que se pueda proteger en todos los ámbitos que ya hemos hablado, en la parte sucesoral, en la parte fiscal, contable y jurídica de su empresa y de su inversión aquí en los Estados Unidos, específicamente en la Florida. Es importante, y esto es una de las preguntas que básicamente suelo hacerles cuando converso con ustedes, es preguntarles dónde quiere invertir, por qué quiere invertir, la quiere para vivir, la quiere para vacacionar, la quiere para rentar, dónde la quiere en Miami, la quiere en Orlando o en Tampa, dónde quiere esta propiedad, cuándo quiere hacer esta inversión, la quiere hacer ya, la quiere hacer dentro de 6 meses porque quizás está vendiendo una propiedad y no tiene todos los fondos para invertir. Todas estas preguntas yo se las suelo hacer y por supuesto les pregunto ¿cuál es su presupuesto a invertir? A veces personas suelen ser muy tímidas y decir, no, por seguridad no lo quiero decir, pero es prácticamente como cuando ustedes van al doctor. El doctor, sin importar lo que ustedes tengan en un principio, les va a preguntar, les va a medir la tensión, los va a pesar, los va a medir para tener una visión básica de cómo está su estado actual para poderles aconsejar o asesorar muy bien. Igual pasa para nosotros. Si yo no tengo esas preguntas, ¿cuál es su presupuesto? ¿Dónde quiere invertir? ¿Cuál es el objetivo de esta inversión? No lo puedo ayudar de la mejor manera porque tenemos muchas opciones en las que ustedes pueden invertir, pero va a depender de lo que usted quiera hacer, cuál es su presupuesto. Es importante establecer un plan estratégico de inversión. Como les decía, esto lo podemos planificar antes de que usted viaje para acá, lo podemos hacer a la distancia, abrir la empresa, ver, incluso conocer opciones de inversión vía Zoom, calcular cuál es el rendimiento de esta inversión y crear todo un plan, cuál va a ser la aseguradora, si va a necesitar diseño interior, cuál es el equipo de diseño interior que le vamos a recomendar o la compañía de management. Todo, absolutamente todo, los llevamos a ustedes de la mano antes, durante y después. Tener un plan de administración y manejo de su inversión es muy importante. Si es para ustedes una opción, maximizar o optar por un crédito hipotecario, para eso estamos acá nosotros. En cuanto al FIRPTA, la retención del FIRPTA se lo hacen a la persona que está vendiendo el inmueble. ¿Qué pasa? Si usted como inversionista está comprando una propiedad que el cliente tiene que hacer esta declaración y le tienen que hacer esta retención y la casa de título no hizo la retención correspondiente, el responsable de declarar y pagar esos impuestos, si la casa de título no se lo hizo al vendedor, va a ser el comprador. El comprador se va a quedar con esa responsabilidad. Es por eso que es muy importante que usted esté asesorado por un agente inmobiliario especializado en clientes internacionales para que vele por sus intereses. Esto va a depender del perfil financiero de cada uno de ustedes. Puede ser que compremos la misma propiedad, estemos dando el mismo dinero de cuota inicial, de down payment o enganche, como decimos nosotros acá, pero resulta que a Jimena le dan una tasa del 3.8 y a mí me dan la tasa del 4 o del 4,5. ¿Por qué esto? Porque los bancos miden su estado financiero por la liquidez que usted demuestre en el banco. Puede ser que tú estés dando un 40, un 30% de inicial, pero te estás quedando casi que en cero en las cuentas. Para ellos eso suele representar un riesgo. Pero si ven que otra persona está dando cuota inicial y todavía tiene capacidad o tiene liquidez en el banco, para ellos les parece una persona que representa menos riesgo y por lo tanto la tasa de interés va a ser mucho más baja. Pero en promedio, para que tengan una idea, estamos hablando entre el 3.8, digamos 4, 4,5, incluso hasta 5 hemos precalificado a nuestros clientes. ¿De qué va a depender también? Hay países como Argentina, Venezuela que tienen problemas cambiarios y suelen ser países de alto riesgo. Entonces, estas tasas estamos hablando que para las personas
No es por nacionalidad, es de donde generes ingresos. Si tus ingresos los generas en Venezuela o los generas en Argentina por la inestabilidad cambiaria o las restricciones cambiarias que hay, la tasa de interés va a ser aproximadamente del 5%. Igualmente, cuando lo comparamos con nuestras tasas de interés en nuestros países, que son de 2 dígitos, que te presten al 5%, está súper, súper bien. De manera general, el retorno de una inversión inmobiliaria residencial que se renta a largo plazo, es decir, esta renta tradicional donde usted hacemos un contrato y mensualmente va a recibir una renta o unos ingresos por renta mensualmente, el promedio del retorno de esa inversión está en el 4%. Cuando nos referimos a rentas cortas, estamos hablando del doble, es decir, de un 8% de retorno anual. Hay propiedades en las que ese retorno puede ser un poco más alto, va a depender también de dónde esté ubicado, cuál es el monto de su inversión. Hay muchos factores que intervienen, pero para que tengan una idea. Comprando a nombre de una empresa, de una compañía, ¿qué impuestos se pagan? Todas las personas que inviertan en un bien inmueble acá en Estados Unidos van a pagar el property tax, que es el impuesto a la propiedad. Para que tengan una idea, es el 1.8% del valor catastral de la propiedad. Si lo quieren sacar rápido, es como el 2% del valor de la propiedad. Eso es un impuesto que se paga anualmente. Y en cuanto a la empresa, los contadores son muy creativos al momento de hacer las declaraciones de impuestos, y la verdad es que es muy conveniente para ustedes hacer esta inversión a nombre de una empresa, porque pueden bajar los gastos de la declaración de impuestos con la depreciación del inmueble, que baja muchísimo lo que es el estado de ganancias y pérdida de la empresa. Así que no es algo de qué preocuparse. La verdad, me gusta ser muy sincera, y lo mínimo que ustedes deberían tener debe ser unos 150,000, $160,000 como mínimo para hacer una inversión, para apalancarse un crédito hipotecario, que este dinero lo utilicen para dar la cuota inicial y apalancarse un crédito hipotecario y comprar quizás una propiedad de unos 370 aproximadamente. Yo no cobro por asesorarlos. El que me paga a mí la comisión es el vendedor siempre, ya sea si estamos comprando a una constructora, el constructor es el que me paga a mí la comisión, y el vendedor de la propiedad es el que suele pagar la comisión. Ustedes como compradores no tienen que pagar ningún costo por asesorarlos. Yo les traigo siempre a mis clientes opciones donde no estamos con esa lucha de subastas o de peleas, sino siempre procuro ofrecerles a mis clientes internacionales propiedades nuevas. ¿Por qué? Por varias razones. Aquí las estadísticas nos muestran que los primeros 7 años, de 5 a 7 años, las propiedades no suelen tener ningún tipo de mantenimiento importante. ¿A qué me refiero con esto? Si aquí se daña un aire acondicionado, son unos $15,000, $20,000 aproximadamente que ustedes tendrían que invertir para repararlo, porque aquí en la Florida no podemos vivir sin aire acondicionado. Y eso es una de las reparaciones comunes que se suelen hacer en propiedades viejas. Para ahorrarles a ustedes esa molestia y que ustedes realmente puedan ver un buen retorno de su inversión, yo suelo recomendar propiedades nuevas. Y además estamos siempre en la búsqueda con nuestro equipo de buscar cuáles son esos proyectos, esas zonas donde usted va a tener una buena revalorización de la inversión, porque son zonas de desarrollo que están creciendo, y usted invierte hoy 350,000, 400,000, $500,000 y sabe que esa propiedad se va a revalorizar en el tiempo. En ese sentido, es por eso que me gusta ofrecerles propiedades nuevas a mis clientes. Gracias a todas las personas que nos acompañaron la noche de hoy. Para mí es un placer acompañarlas en este proceso y traerles información de valor. Mi recomendación final es que busquen un asesor inmobiliario con el que ustedes se sientan seguros, que les brinde toda la información y que los ayude en el proceso. Así que, bueno, feliz noche. Nos vamos con música. Bye bye.